Durante años nos han enseñado que el objetivo del yoga es la salud, el bienestar físico, psicológico, la flexibilidad, el bienestar y la reducción del estrés. Pero ninguno de estos es el objetivo final del yoga. Según Patanjali, existe un estado de conciencia tan profundo que trasciende el pensamiento, trasciende el ego, trasciende incluso la sensación de separación entre quien observa y quien es observado. Y esto se llama Samadhi. Y comprender correctamente Samadhi es comprender la meta suprema del yoga. Hoy llegamos al último video de esta serie sobre el Ashtanga Yoga de Patanjali. Después de recorrer Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, ha llegado la vez de estudiar el octavo y último miembro del yoga, el más elevado, el más profundo y también el más incomprendido. Si aún no ha visto los videos anteriores, le recomiendo visitar la playlist completa de esta serie, porque cada uno de los miembros del yoga constituye una preparación para lo que estudiaremos hoy. En este video exploraremos lo que es realmente Samadhi, los distintos tipos de Samadhi descritos por Patanjali, su relación con la Bhagavad Gita, las confusiones más comunes sobre este estado espiritual y por qué constituye la culminación de todo el camino yógico. Namaskaram, yo soy Rasa Mandaladas, gran maestro de yoga, y en este video profundizaremos en uno de los temas más profundos y más elevados de la tradición del yoga. Samadhi, la culminación de Raja Yoga, Dhyana Yoga o Ashtanga Yoga. ¿Qué es Samadhi? Cuando una persona escucha la palabra Samadhi por primera vez, suele imaginar algo misterioso. Algunos piensan en poderes sobrenaturales. Otros imaginan estados de trance. Otros imaginan que se trata de una especie de éxtasis emocional. Y otros consideran simplemente una creencia religiosa. Sin embargo, ninguna de estas ideas refleja adecuadamente lo que Patanjali enseña. Samadhi es un estado de conciencia. Más específicamente, es un estado de conciencia tan profundo que la mente deja de interferir entre el observador y lo que es observado. Para comprender eso, debemos recordar algo fundamental. Todo el yoga de Patanjali gira en torno de una definición central. El yoga es la cesación de las fluctuaciones mentales. Y esta afirmación es extraordinariamente importante. Patanjali no define el yoga como un sistema de ejercicios físicos. No define el yoga como una filosofía. No define el yoga como una religión. No define el yoga como una técnica de relajación. Define el yoga como el aquietamiento de las fluctuaciones mentales. ¿Por qué? Porque la mente ordinaria está constantemente agitada. Pensamientos, recuerdos, deseos, miedos, preocupaciones, expectativas, juicios, opiniones. La mayoría de las personas jamás experimenta un momento de silencio verdadero. La mente habla constantemente, comenta constantemente, interpreta constantemente. Y esta actividad constante nos impide de ver la realidad tal como es. Vivimos observando el mundo a través de filtros, a través de condicionamientos, a través de experiencias pasadas, a través de preferencias personales, a través de apegos y aversiones. Y terminamos confundiendo estos filtros con la realidad misma. Samadhi es el estado en el cual estos filtros dejan de distorsionar la realidad. Por eso los grandes comentaristas de los Yoga Sutras describen Samadhi como una forma de conocimiento directo. No se trata de imaginar, de creer, de especular. Se trata de percibir. Antes de continuar, debemos entender cuál es el problema central que el yoga intenta resolver. Porque si no entendemos el problema, tampoco entenderemos la solución. Según Patanjali, el sufrimiento humano surge de la ignorancia. La palabra utilizada es avidya. Avidya no significa falta de información. No significa ignorancia académica. No significa falta de estudio. Una persona puede tener varios títulos universitarios y seguir atrapada en avidya. ¿Por qué? Porque avidya significa ignorar nuestra verdadera naturaleza. Creemos ser aquello que no somos. Nos identificamos con el cuerpo, con las emociones, con los pensamientos, la personalidad, con la historia personal, con nuestros éxitos. Nos identificamos con nuestros fracasos, pero todo eso cambia constantemente. El cuerpo cambia, las emociones cambian, las opiniones, los gustos, las circunstancias cambian. Sin embargo, existe algo que permanece. Existe una conciencia que observa todos estos cambios. Existe un testigo silencioso que permanece presente desde la infancia hasta la vejez. El yoga busca revelar esta conciencia. Y Samadhi constituye la experiencia más profunda de esa revelación. Imagina una montaña enorme. Al pie de la montaña se encuentra la conciencia ordinaria. La mente dispersa, la mente distraída, reactiva, la mente dominada por los sentidos.
La mente que salta continuamente de un pensamiento a otro. La mayoría de las personas vive ahí. No porque sea incapaz de ascender, sino porque desconoce que existe una montaña. El yogi comienza a subir. Yama purifica la conducta. Niyama purifica la vida interior. Asana estabiliza el cuerpo. Pranayama armoniza la energía vital. Pratyahara retira la atención de los objetos sensoriales. Dharana desarrolla la concentración. Dhyana profundiza esta concentración hasta convertirla en meditación continua. Y cuando Dhyana madurece completamente, surge Samadhi. Samadhi no aparece de forma aislada, no cae del cielo, no es un accidente, no es un regalo arbitrario, es el resultado natural de un proceso de transformación. Por eso los antiguos maestros insistían tanto en la disciplina. Cada etapa prepara la siguiente. Cada etapa fortalece la siguiente. Cada etapa elimina obstáculos para la siguiente. Ahora vamos a entender primero qué no es Samadhi. En este punto es importante aclarar algunos errores muy comunes. Samadhi no es sueño. En el sueño la conciencia se vuelve menos lúcida. En Samadhi la conciencia alcanza una lucidez extraordinaria. Samadhi no es hipnosis. La hipnosis implica sugestión. Samadhi implica claridad. Samadhi no es trance. Muchas personas confunden cualquier estado de conciencia alterado con Samadhi, pero Patanjali jamás enseñó eso. Samadhi tampoco es una emoción intensa. No es entusiasmo, no es euforia, no es excitación. No es una sensación energética pasajera. No es una visión mística. No es ver luces o escuchar sonidos internos. No es tener experiencias extrañas. Todas estas cosas pueden ocurrir o no ocurrir, pero ninguna de ellas constituye Samadhi. De hecho, un practicante puede experimentar numerosos fenómenos interesantes durante la meditación y estar lejos del Samadhi. Por eso el yogi debe desarrollar discernimiento, viveka. No debe perseguir experiencias, debe perseguir claridad. No debe perseguir fenómenos, debe perseguir transformación. Pero para comprender Samadhi deberemos recordarnos de los miembros anteriores. Dharana significa concentración, el esfuerzo consciente por mantener la atención en un objeto determinado. Puede ser la respiración, un mantra, una imagen sagrada o un principio filosófico. Puede ser cualquier objeto apropiado para la contemplación. Sin embargo, durante Dharana, la atención todavía se dispersa. La mente se desvía y el practicante la trae de regreso. La mente vuelve a desviarse y nuevamente es traída de regreso. Este esfuerzo constituye Dharana. Cuando la concentración se vuelve estable y continua, surge Dhyana. En Dhyana ya no existe una lucha constante. La atención fluye naturalmente hacia el objeto de contemplación. La corriente mental se vuelve continua. Los antiguos maestros comparan este proceso al flujo continuo del aceite cuando es vertido de un recipiente a otro, sin interrupciones, sin fragmentación, sin dispersión. Esa continuidad es Dhyana. Sin embargo, todavía existe una dualidad. Existe un meditador y un objeto de meditación. Todavía permanecen separados. Y es precisamente aquí donde empieza a revelarse el misterio del Samadhi. Cuando Dhyana alcanza su máxima profundidad, algo extraordinario ocurre. La separación entre el meditador y el objeto de meditación comienza a desaparecer. La atención se vuelve tan perfecta que la conciencia parece fundirse con aquello que contempla. El objeto permanece, la conciencia permanece, pero el sentido habitual de separación comienza a diluirse. Patanjali describe este estado como Samadhi. Es importante comprender que no se trata de una aniquilación, no se trata de perder la conciencia, no se trata de entrar en la oscuridad. Por el contrario, la conciencia se vuelve más clara que nunca, más estable y más luminosa que nunca. Por eso, los antiguos sabios del yoga consideraban Samadhi la joya más preciosa de la práctica espiritual. No porque sea espectacular, sino porque revela la realidad de una manera imposible para la mente ordinaria. Y aquí comienza verdaderamente nuestro estudio. Porque a partir de este punto, Patanjali describe diferentes grados y profundidad de Samadhi. Y comprender estas diferencias es esencial para comprender la arquitectura completa de Raja Yoga. Una vez que Patanjali introduce el concepto de Samadhi, comienza a describir diferentes niveles de profundidad dentro de este estado. Y aquí encontramos una enseñanza extraordinariamente importante. No todo Samadhi es idéntico. No todos los estados de absorción poseen la misma profundidad. No todos presentan el mismo grado de realización. Por eso Patanjali distingue entre Sampragnata Samadhi y Asampragnata Samadhi. Comencemos por el primero. La palabra Sampragnata puede traducirse como conocimiento claro, conocimiento consciente,
o conocimiento diferenciado. Por eso algunos comentaristas lo traducen como samadhi con soporte o samadhi con objeto. ¿Y qué significa eso? Significa que todavía existe algo que es conocido, todavía existe un objeto de contemplación, todavía existe un contenido dentro de la conciencia. La mente se encuentra extraordinariamente aquietada. Las fluctuaciones mentales han disminuido enormemente. Sin embargo, todavía existe un objeto sobre el cual la conciencia descansa. Para comprender eso podemos utilizar una analogía sencilla. Imagine un lago. Cuando el viento sopla intensamente, la superficie se agita. Las olas impiden ver el fondo. Ese lago representa la mente ordinaria. Ahora imagina que el viento disminuye. Las aguas comienzan a tranquilizarse. La superficie se vuelve transparente. Ahora es posible observar claramente lo que estaba oculto. Eso se asemeja a Sampragnata Samadhi. La mente se vuelve tan tranquila que ya no distorsiona aquello que observa. Por primera vez la realidad puede reflejarse con claridad. Patanjali explica que este estado posee varios grados de profundidad. Y esos grados representan un refinamiento profundo de la conciencia. A medida que avanzamos, la actividad mental se vuelve cada vez más sutil, cada vez más transparente, cada vez más cercana al silencio absoluto. El primer nivel descrito por Patanjali es Vitarka Samadhi. La palabra Vitarka puede entenderse como razonamiento, análisis o pensamiento conceptual asociado al objeto de meditación. Por lo tanto, Savitarka significa literalmente con razonamiento. Eso no significa que la mente esté dispersa. No significa que la persona está pensando en cualquier cosa. La concentración es profunda. La meditación es estable. Sin embargo, todavía existe una cierta actividad conceptual relacionada con el objeto. Supongamos que un practicante medite sobre una flor. La mente se encuentra completamente absorbida en la contemplación de esta flor. Pero aún existe reconocimiento, existe identificación, existe memoria, nombre, forma, significado. Existe una estructura conceptual acompañando la experiencia. El practicante sabe que está contemplando la flor, reconoce sus características, reconoce su existencia. Aunque la concentración sea profunda, el proceso cognitivo ainda participa. Por eso Patanjali considera este estado una etapa inicial de los samadhis superiores. Ahora, cuando hablamos de inicial debemos tener cuidado. No estamos hablando de algo pequeño. No estamos hablando de una experiencia superficial. Estamos hablando de estados de conciencia extraordinariamente avanzados. Estados que la mayoría de las personas jamás experimentará de manera espontánea. Sin embargo, dentro de la escala del yoga representan los primeros grados de absorción. Y eso nos muestra cuán profunda es la enseñanza de Patanjali. Ahora hablemos del proceso de purificación de la percepción. Aquí vale la pena detenernos un momento, porque Patanjali no está describiendo simplemente técnicas de meditación. Está describiendo una transformación de la percepción. Normalmente nosotros no vemos las cosas como son, las vemos a través de nuestras asociaciones mentales. Vemos una persona, inmediatamente aparecen recuerdos, aparecen juicios, emociones, opiniones, etiquetas. Prácticamente nunca vemos algo de forma directa. Siempre lo hacemos a través de una nube de interpretaciones. En Savitarka Samadhi, esta nube empieza a dispersarse. Todavía permanece cierta conceptualización, pero ya no domina completamente la percepción. La realidad comienza a mostrarse de manera más clara. Es precisamente por eso que surge el siguiente nivel. La siguiente etapa es Nirvitarka Samadhi. La partícula Nir significa ausencia o trascendencia. Por lo tanto, Nirvitarka significa ausencia de razonamiento conceptual. Aquí ocurre algo extraordinario. El objeto continúa presente. La contemplación continúa presente. La conciencia continúa completamente despierta, pero desaparece la actividad conceptual asociada al objeto. Ya no existe análisis, ya no existe comparación, ya no existe interpretación, ya no existe el discurso mental. La realidad es percibida directamente. Los comentaristas tradicionales suelen explicar que en este estado desaparecen las asociaciones entre palabras, significados y conocimiento conceptual. La experiencia se vuelve inmediata, directa, desnuda, sin intermediarios. Por eso es extremadamente difícil utilizar este estado utilizando el lenguaje, porque el lenguaje funciona precisamente por medio de conceptos. Y Nirvitarka Samadhi representa justamente este estado de conciencia que transciende parcialmente los pensamientos conceptuales. Por eso muchos maestros recurren a metáforas. Hablan de transparencia, de pureza, de silencio, de claridad cristalina. Pero todas esas expresiones son básicamente aproximaciones. La experiencia misma debe ser vivida. Observe algo fascinante. La sociedad moderna valora enormemente el pensamiento. Y con razón. El pensamiento es una herramienta maravillosa.
Gracias al pensamiento construimos civilizaciones, desarrollamos ciencia, creamos tecnologías, organizamos el conocimiento. Sin embargo, el yoga nos recuerda algo muy importante. Pensar no es lo mismo que conocer. Pensar acerca de algo no es lo mismo que experimentar este algo. Podemos leer ciertos libros sobre el océano, podemos memorizar todas sus características, podemos estudiar su composición química, podemos aprender su profundidad, podemos analizar sus corrientes, pero nada de eso equivale a sumergirse en el océano. Eso es precisamente lo que Patanjali está señalando. Existe un conocimiento que surge cuando la mente deja de interponerse entre la conciencia y la realidad. Y este conocimiento es cualitativamente diferente del conocimiento intelectual. Una vez comprendido Savitarka y Nirvitarka, Patanjali introduce aún niveles más sutiles. Ahora estamos en el territorio de Savichara Samadhi. La palabra vichara suele traducirse como contemplación sutil o reflexión sutil. Aquí el objeto de meditación ya no pertenece al nivel grosero. La atención comienza a dirigirse a niveles más refinados de la existencia, las dimensiones más sutiles de la realidad, los principios que subyacen a las formas visibles, los niveles internos de la experiencia. La conciencia se vuelve cada vez más refinada, cada vez más delicada, cada vez más penetrante. Es como si el meditador comenzara a atravesar capas sucesivas de apariencia para aproximarse de estructuras cada vez más profundas. Ya no estamos hablando más de contemplar objetos físicos, estamos hablando de penetrar la naturaleza misma de la experiencia. Y esto exige una enorme madurez espiritual, porque la mente ordinaria está acostumbrada a operar solamente sobre aquello que puede ver, medir o tocar. Savichara Samadhi transciende gradualmente esta limitación. La conciencia aprende a percibir dimensiones más sutiles de la realidad, y esto prepara el camino para una absorción todavía más profunda. La siguiente etapa descrita por Patanjali es Nirvichara Samadhi. Hemos visto que en Savichara Samadhi la conciencia está absorbida en objetos extremadamente sutiles. Sin embargo, incluso ahí permanece una forma muy sutil de reflexión, permanece una forma muy refinada de actividad cognitiva, una forma muy refinada de contemplación. Y precisamente por eso Patanjali describe una etapa todavía más profunda, Nirvichara Samadhi. La palabra Nirvichara significa literalmente sin reflexión. No porque exista inconsciencia, no porque exista vacío psicológico, no porque desaparezca la lucidez. Todo lo contrario. La conciencia alcanza una claridad extraordinaria que ya no necesita apoyarse en procesos reflexivos. La percepción se vuelve inmediata, directa, transparente. Los comentaristas tradicionales afirman que aquí la mente se torna como un cristal absolutamente puro. Un cristal tan transparente que prácticamente desaparece. Cuando un cristal es perfectamente transparente, parece no existir. Y sin embargo, está ahí. De manera semejante, la mente continúa existiendo, pero ha perdido la capacidad de distorsionar aquello que refleja. La realidad se manifiesta con una claridad imposible para la mente ordinaria. Patanjali considera este estado extraordinariamente importante. De hecho, muchos comentaristas ven en Nirvichara Samadhi uno de los puntos de inflexión más significativos del camino espiritual. ¿Por qué? Porque aquí comienza a surgir lo que los Yoga Sutras llaman de prajna, la sabiduría directa. La sabiduría directa, no la información, no la especulación, no la teoría, sino la visión directa de la realidad. La palabra prajna aparece constantemente en las tradiciones espirituales de la India y siempre señala un tipo de conocimiento que transciende el intelecto. No porque sea irracional, sino porque es suprarracional. Va más allá del pensamiento sin contradecirlo. Así como ver una montaña es diferente de leer una descripción de la montaña. Así como probar una fruta es diferente de leer una receta. Así como contemplar el océano es superior a estudiar un mapa. La sabiduría directa transciende el conocimiento conceptual. Y Nirvichara Samadhi abre la puerta para esta sabiduría. Hablemos ahora sobre el surgimiento de prajna. Y eso merece una reflexión profunda. Vivimos en una época que valora enormemente la acumulación de información. Y ciertamente la información tiene valor. Obvio que sí. La educación tiene valor. El estudio, la investigación tiene valor. Pero el yoga nos recuerda que hay una profunda diferencia entre conocer sobre algo y tener la experiencia directa de este algo. Una persona puede leer 100 libros sobre el amor y seguir sin comprender qué es el amor. Puede estudiar durante décadas sobre la compasión y seguir sin ser compasiva. Puede memorizar cientos de textos espirituales y seguir sin transformarse interiormente. ¿Por qué? Porque información no garantiza la realización. La transformación surge cuando el conocimiento deja de ser meramente intelectual
y se convierte en experiencia directa. Por eso los sabios de todas las épocas insistieron en la práctica. No basta estudiar yoga, hay que vivir el yoga. No basta comprender intelectualmente los Yoga Sutras, hay que realizar aquello que enseñan. Y por eso Patanjali dedica tan poca atención a las teorías abstractas. Su interés principal es la transformación de la conciencia, es la experiencia directa, es la liberación. A continuación encontramos otra etapa descrita por los comentaristas tradicionales, Sananda Samadhi. La palabra Ananda significa dicha, bienaventuranza, gozo espiritual. No se trata de placer, no se trata de excitación emocional, no se trata de felicidad psicológica. La dicha espiritual es algo diferente. Los placeres ordinarios dependen de circunstancias externas. Aparecen, permanecen durante un tiempo y desaparecen. La dicha espiritual no depende de objetos externos, no depende de posesiones, de reconocimiento, de éxito, no depende de condiciones favorables. Surge de la misma profundidad de la conciencia. Por eso los grandes sabios describen esta dicha como estable, serena, silenciosa, profunda. Durante Sananda Samadhi el meditador experimenta esta bienaventuranza. Pero aquí debemos ser muy cuidadosos, porque Patanjali no considera que esta sea la meta final. Y esto puede sorprender a muchas personas. Después de todo eso, ¿qué podría ser superior a la dicha espiritual? Sin embargo, el yoga continúa avanzando. ¿Por qué? Porque incluso la dicha puede convertirse en objeto de apego. Porque incluso la dicha puede convertirse en una experiencia observada, en algo que la mente intenta retener. Todavía existe una limitación. Todavía existe algo que debe ser trascendido. Por eso el camino continúa. Y el apego es uno de los peligros más sutiles del camino espiritual. La mayoría de las personas comprende fácilmente el peligro del apego material. Comprenden que el apego a la riqueza puede esclavizar, que el apego al poder puede corromper, que el apego al prestigio puede generar sufrimiento. Pero pocas reconocen el peligro del apego espiritual. El deseo de tener experiencias extraordinarias, de sentirse especial, de alcanzar estados elevados. Todo eso puede convertirse en un obstáculo. Por eso los maestros enseñan humildad. La práctica espiritual no consiste en acumular experiencias, consiste en eliminar obstáculos. No consiste en engrandecer el ego, consiste en comprenderlo. No consiste en sentirse superior, consiste en acercarse a la verdad. Por eso incluso los estados más elevados deben ser observados con desapego. Incluso la dicha espiritual debe ser trascendida. Y esto nos conduce a una etapa aún más profunda. Sasmita Samadhi. La siguiente etapa es Sasmita Samadhi. La palabra asmita significa sentido de individualidad, sentido de yo soy. No se refiere al ego de forma grosera. Este es el ahankara. No se refiere al orgullo, no se refiere a la arrogancia. Se refiere al sentido más sutil de identidad espiritual. Se refiere a algo más sutil de identidad individual, a la sensación de ser un sujeto separado. En Sasmita Samadhi la conciencia ha trascendido los objetos groseros, ha trascendido objetos sutiles incluso, ha trascendido gran parte de la actividad mental, ha trascendido incluso la fascinación de la dicha espiritual. Pero aún permanece un elemento extraordinariamente refinado, la sensación de ser, la sensación de existencia individual, la sensación de identidad. Y esto nos enseña algo extraordinario. La individualidad es algo mucho más profundo de lo que realmente imaginamos. La mayoría de las personas piensa que su identidad se resume a su nombre, su historia, su profesión, su nacionalidad, sus recuerdos. Pero aun cuando todo eso desaparece, aún queda la sensación de la individualidad, una sensación de ser alguien. Y precisamente por eso Sasmita Samadhi representa esta etapa elevada, porque la conciencia ya se encuentra extremadamente cerca de la raíz de la identificación, extremadamente cerca de la fuente del sentido individual, extremadamente cerca del límite final de la conciencia condicionada. Pero Patanjali nos dice que el viaje todavía no ha terminado. Todavía existe algo a ser trascendido, algo que debe ser comprendido, una frontera que se debe cruzar. Y esa frontera conduce a uno de los conceptos más profundos de todos los Yoga Sutras, a Sampragnata Samadhi, un estado tan sutil y tan elevado que las palabras comienzan a ser insuficientes. Un estado que ha fascinado yogis, sábios y buscadores espirituales por más de 2000 años. Y es exactamente ahí donde nos dirigimos a continuación. Y ahora llegamos a uno de los puntos más profundos de la enseñanza de Patanjali. Hasta el momento hemos estudiado los diversos grados de Sampragnata Samadhi. Hemos comprendido cómo la conciencia atraviesa los distintos niveles de refinamiento. Hemos observado cómo la actividad mental se vuelve cada vez más sutil, cada vez más transparente, cada vez más silenciosa. Sin embargo, incluso en estos estados de Sampragnata Samadhi,
todavía permanece un elemento fundamental. Todavía existe un objeto. Todavía existe algo que es conocido. Todavía existe un soporte para la conciencia, por extremadamente sutil que sea. Y precisamente por eso Patanjali describe aún una condición más profunda, Asampragnata Samadhi. La palabra Asampragnata significa literalmente más allá del conocimiento diferenciado, o dicho de otra manera, un estado en el cual ya no existe un objeto de conocimiento, un estado en el cual la conciencia ya no se apoya sobre nada, un estado en el cual cesan incluso las formas más sutiles de actividad mental. Aquí nos encontramos ante una gran dificultad. ¿Cómo describir algo que se encuentra más allá de toda la experiencia ordinaria? ¿Cómo explicar algo que trasciende los mecanismos habituales del pensamiento? ¿Cómo explicar algo justamente donde el lenguaje alcanza su límite? Por eso cada vez que los grandes maestros intentan explicar este estado, recurren a aproximaciones, a símbolos, analogías, metáforas, porque las palabras pertenecen al mundo dialéctico, al mundo de las distinciones. Asampragnata se encuentra más allá de las distinciones. Recordemos más una vez la definición fundamental del yoga. Yoga Chittavritti Nirodha. Yoga es la cesación de las fluctuaciones mentales. Durante los estados de Sampragnata Samadhi, las fluctuaciones se han vuelto extremadamente sutiles, extraordinariamente refinadas, extraordinariamente purificadas, pero todavía existen. Todavía permanece una especie de funcionamiento mental. Todavía permanece una forma de conocimiento, una forma de actividad cognitiva. En Asampragnata Samadhi ocurre algo radical. Las vrittis cesan. No algunas, no la mayoría, todas. La mente deja de proyectar, de interpretar, de construir, oscurecer. Y cuando esto ocurre, la conciencia permanece en sí misma, no mezclada con pensamientos, no mezclada con recuerdos, no mezclada con conceptos, no mezclada con identificaciones. Por esto este estado ocupa un lugar tan central en el Raja Yoga, porque representa la realización más completa del objetivo anunciado al principio de los Yoga Sutras por Patanjali. Y lo que Asampragnata Samadhi no es. Aquí debemos ser extraordinariamente cuidadosos, porque muchas personas escuchan estas descripciones y concluyen erróneamente que Asampragnata Samadhi es una forma de inconsciencia, pero no lo es. No es sueño, no es coma, no es desmayo, no es ausencia de conciencia, no es oscuridad psicológica, no es una especie de vacío nihilista. En realidad sucede exactamente lo contrario. La conciencia permanece. Lo que desaparece son las modificaciones mentales. Lo que desaparece son las construcciones psicológicas. Lo que desaparecen son las actividades mentales que confunden el observador con el observado. Por eso los comentaristas tradicionales insisten que no estamos hablando de una construcción de la conciencia. Estamos hablando de la liberación de la conciencia. La conciencia permanece, pero libre. La conciencia permanece, pero no condicionada. La conciencia permanece, pero ya no atrapada por las fluctuaciones mentales. Sin embargo, Patanjali introduce una enseñanza profundamente sutil. Aunque las vrittis cesen, todavía permanecen los sanskaras. ¿Y qué son los sanskaras? Podemos entenderlos como impresiones mentales, como impresiones latentes, tendencias profundas, huellas psicológicas acumuladas a lo largo de la experiencia. Cada pensamiento deja una huella, cada acción deja una huella, cada emoción deja una huella, cada experiencia deja una huella. Y estas huellas condicionan nuestra manera de percibir y actuar. Por eso ciertas personas reaccionan con ira ante determinadas circunstancias. Por eso otras reaccionan con miedo, otras con apego. Y no reaccionamos únicamente al presente. También reaccionamos desde nuestros samskaras, desde nuestros condicionamientos acumulados. Ahora bien, incluso cuando la mente se vuelve silenciosa, estos sanskaras pueden permanecer latentes. Por eso Patanjali enseña que la práctica debe continuar, porque la liberación completa exige que incluso estas semillas sean trascendidas. Y aquí comprendemos algo importante. Samadhi no es simplemente una experiencia, es un proceso de transformación profunda. No se trata simplemente de alcanzar un estado elevado durante algunos minutos. Se trata de transformar radicalmente la estructura de nuestra conciencia. Y este punto merece una reflexión especial. Vivimos una época fascinada por las experiencias. Experiencias intensas, extraordinarias, transformadoras y espirituales. Y sin embargo, Patanjali nos enseña a mirar más profundamente. Porque una experiencia puede aparecer y desaparecer. Puede ser intensa y pasajera. Puede impresionar la mente. Pero la realización es otra cosa.
La realización transforma, la realización permanece. Por eso el objetivo del yoga no consiste simplemente en coleccionar experiencias espirituales. El objetivo consiste en alcanzar discernimiento, viveka, claridad, sabiduría, libertad. Y esta transformación alcanza uno de sus puntos culminantes en Asampragnata Samadhi. Ahora llegamos a uno de los puntos filosóficos más importantes de los Yoga Sutras. Para comprender completamente Asampragnata Samadhi, debemos comprender la diferencia entre Purusha y Prakriti. Purusha es la conciencia pura, el testigo, el observador, aquello que conoce, aquello que permanece, aquello que nunca cambia. Prakriti, en cambio, es la naturaleza manifestada, la materia, la energía, la mente, las emociones, los pensamientos, los sentidos, el cuerpo. Todo aquello que cambia pertenece a Prakriti. Todo aquello que aparece, desaparece, pertenece a Prakriti. El problema fundamental del ser humano consiste en confundir ambos. Confundimos el observador con aquello que observa. Confundimos la conciencia con sus contenidos. Confundimos al testigo con los procesos mentales. Y de esa confusión surge sufrimiento. Surge apego, surge miedo, la ignorancia. Pero cuando la mente se vuelve completamente transparente, algo extraordinario ocurre. Purusha comienza a reconocerse a sí mismo. La conciencia deja de identificarse con aquello que no es, y surge el discernimiento correcto. Lo que los Yoga Sutras llaman de Viveka Kyati, el conocimiento discriminativo perfecto. La comprensión clara y directa del discernimiento entre lo eterno y lo transitorio, entre el observador y el observado, entre Purusha y Prakriti. Y esta comprensión constituye una de las puertas para la liberación final. Por eso podemos decir que el yoga no busca simplemente mejorar la mente, no busca simplemente hacer la mente más eficiente, no busca simplemente hacer la mente más tranquila, busca algo mucho más profundo, busca que la conciencia deje de identificarse con la mente, busca que Purusha deje de confundirse con Prakriti, busca que el observador reconozca su verdadera naturaleza. Y cuanto más profundamente comprendemos esto, más evidente se vuelve que el yoga es mucho más que una práctica física, mucho más que una filosofía, mucho más que una técnica de bienestar. Es un camino de liberación, un camino de conocimiento directo, un camino destinado a revelar la verdadera naturaleza de la conciencia. Y precisamente esta revelación nos conduce al tema final de nuestro estudio, Kaivalya, la libertad absoluta, la combinación definitiva de la que enseña Patanjali. Kaivalya es una palabra breve, pero que contiene las enseñanzas más profundas de toda la espiritualidad india. Después de estudiar yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, podríamos hacer una pregunta natural. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el resultado de este proceso? ¿Cuál es el fruto de toda una vida de disciplina espiritual, de sadhana? ¿Cuál es la meta última del yoga? La respuesta de Patanjali es clara, Kaivalya. ¿Y qué significa Kaivalya? La palabra Kaivalya puede traducirse como aislamiento, independencia absoluta o libertad perfecta. Sin embargo, estas traducciones pueden resultar engañosas si no la entendemos bien. Cuando escuchamos la palabra aislamiento podemos pensar en soledad, pensamos en separación, pensamos en alejamiento del mundo. Pero Patanjali no está hablando de eso. No está enseñando que el yogi deba huir de la existencia. No está enseñando que deba rechazar la vida. No está enseñando que deba escapar de la realidad. Kaivalya significa que Purusha debe estar establecido en su propia naturaleza, libre de identificación, libre de confusión, libre de condicionamiento, libre de dependencia psicológica. Por eso algunos maestros prefieren traducir Kaivalya como libertad absoluta, porque eso expresa su significado espiritual. No se trata de aislamiento físico, se trata de libertad interior. Ahora hablemos de esta libertad y de una esclavitud invisible. La mayoría de las personas cree que es libre. Puede elegir la profesión, puede elegir dónde vivir, puede elegir qué comer, cómo vestirse, y ciertamente existe una forma de libertad en todo ello. Pero Patanjali nos invita a ir aún más profundamente. ¿Somos realmente libres? Observe durante un momento la mente humana. Una crítica puede arruinar nuestro día. Un elogio puede elevar nuestro ánimo. Una pérdida puede hundirnos emocionalmente. Un deseo puede dominarnos durante años. Un miedo puede condicionarnos toda la vida. Una opinión ajena puede cambiar nuestro estado interior. Entonces surge una pregunta importante. Si algo externo tiene tanto poder sobre nosotros, ¿somos verdaderamente libres? Patanjali respondería que no completamente, porque la verdadera libertad no depende de las circunstancias, depende de la conciencia. Mientras nuestra felicidad depende de aquello que cambia, no somos realmente libres. Mientras nuestra felicidad depende de aquello que cambia, permanecemos vulnerables. Mientras nuestra identidad depende de aquello que cambia, permanecemos inseguros.
Mientras confundamos Purusha con Prakriti, permanecemos limitados. Kaivalya representa el fin de la confusión. Y aquí surge una pregunta frecuente. Cuando el yogi alcanza Kaivalya, ¿desaparece el mundo? La respuesta es no. El mundo continúa existiendo. El cuerpo continúa existiendo. La mente continúa funcionando. Los sentidos continúan operando. Antes existía identificación. Antes existía apego. Ahora existe libertad. Antes existía confusión y ahora hay claridad. El yogi continúa viviendo, continúa actuando. Continúa relacionándose con otras personas. Continúa participando de la existencia. Pero ya no se encuentra atrapado psicológicamente por aquello que observa. Y esta es una diferencia gigantesca. Y este punto ahora es sumamente importante. Samadhi no es una medalla espiritual. Algunas personas convierten crecimiento espiritual en competencia. Quieren acumular experiencias, estados. Después de todo que hemos estudiado hoy, quiero recordarle una idea sencilla. Samadhi no es algo que podamos forzar. No es algo que podamos comprar. No es algo que podamos adquirir mediante la ambición espiritual. Samadhi surge cuando desaparecen los obstáculos. Así como el sol no necesita ser creado cuando las nubes se apartan. Así como el reflejo de la luna aparece cuando el agua se tranquiliza. La verdad aparece cuando la mente deja de obscurecerla. Por eso la práctica consiste menos en adquirir algo nuevo y más en remover aquello que impide de ver con claridad. Y quizá esta sea una de las enseñanzas más bellas del yoga. Que aquello que buscamos no está necesariamente lejos. No está necesariamente oculto. No está necesariamente reservado a unos pocos elegidos. La realidad última ya está presente. La conciencia ya está presente. Purusha ya está presente. Lo que el yoga propone es aprender a verlo. Y ese aprendizaje puede durar toda una vida. Pero cada paso vale la pena. Porque cada paso nos acerca un poco más a la libertad. Y así llegamos al final de esta serie sobre Ashtanga Yoga. Hemos recorrido juntos los 8 miembros del yoga. Desde los fundamentos de Yama Niyama hasta la combinación representada por Samadhi. Espero sinceramente que esta serie le haya permitido descubrir la profundidad del yoga tradicional, porque yoga es mucho más que una práctica física, es mucho más que una técnica de relajación, es mucho más que un método para sentirse mejor, es una vía de transformación, una disciplina de autoconocimiento, un camino hacia la libertad interior. Y si quieres profundizar más en el conocimiento del yoga tradicional, te invito a que venga a estudiar con nosotros. Y además te dejo en la descripción del video links de libros recomendados para introducirse en el conocimiento de Raja Yoga. Y si este video le ha aportado valor, te invito a suscribirse al canal. Active la campanita y active la opción todas, para no perder ninguno de los próximos contenidos. Y ahora me gustaría leerle en los comentarios. Después de escuchar este estudio sobre Samadhi, ¿qué enseñanza le ha impactado más profundamente? Leeré personalmente los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en toda esta serie. Que la sabiduría de los grandes maestros ilumine su práctica. Que su camino esté lleno de discernimiento. Que su práctica sea constante. Y que cada día le acerque un poco más a la verdad. Dhanyavad.